Buenos días, señores y señores, y muchas gracias por su asistencia. No es fácil un viernes por la mañana despegarse de las sábanas y no sucumbir a la tentación de quedarse un poquito más. Hoy, no sé si se oye, hoy vamos a tratar, y con un tono vamos a empezar, no siendo demasiado formales, que la pregunta aquella de ¿a qué huelen las nubes? Pues hoy no sé si vamos a averiguar a qué huelen, pero sí creo que con los ponentes que tenemos les vamos a dar una idea de lo que hay o lo que puede haber en las nubes. A mí se me antoja que, para empezar, las nubes es sin duda un avance tecnológico, pero a la vez es una fuente de cierta inseguridad jurídica. Y esto lo van a ver ustedes con todas las ponencias. Ante todo, quiero empezar agradeciendo al secretario de Estado por la hospitalidad. Estamos en una sala realmente magnífica y creo que el foro no puede ser más adecuado. Quiero también agradecer al señor Julien, representante aquí del Gobierno de Canadá, consejero comercial. El programa que les presentamos hoy es un programa algo mixto, en el sentido que pretendemos que dé lugar a un debate un poco más amplio que solamente las consecuencias jurídicas que puede tener hacer negocios en la red. Como verán ustedes, tenemos empresas como OpenText o RIM que dirán, bueno, ¿qué tienen de común en todo esto? Pues yo creo que ustedes lo van a averiguar con las ponencias, pero sobre todo van a ver perspectivas distintas. También tienen otras empresas de protección de datos, de protección de transmisión de datos, que creo que les van a ser muy reveladoras. Hemos traído también un panel de expertos en temas técnicos y jurídicos y que espero y confío en que ustedes aprovechen para preguntar y poner sobre la mesa cualesquiera dudas que les puedan surgir. Tenemos también aquí al representante máximo de la Agencia de Protección de Datos, don Rafael García, que creo que también deberían ustedes aprovechar para ver dónde van nuestras políticas de protección de datos y en qué situación está nuestra regulación. Finalmente, quiero dar las gracias especiales también a la Embajada de Canadá por su apoyo a la Cámara de Comercio. Como saben ustedes, esto es un acto patrocinado y promovido por la Cámara de Comercio Canadá-España. Es una, como ustedes quizá ya sepan, es una organización de empresarios privada, no es una Cámara de Comercio oficial, y nos presentamos siempre como una organización dedicada al desarrollo y expansión y intensificación, en este caso, porque ya llevamos 3 años, de las relaciones comerciales y de las inversiones entre España y Canadá. Tienen ustedes amplia información en las carpetas que les hemos entregado. Pueden ustedes también acudir a nuestra página web, por si quieren ustedes, sobre todo, adherirse. Están invitados todos a adherirse a la Cámara con todos los beneficios que esto comporta. Y sin más preámbulos, voy a dar la palabra a don Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones. Buenos días a todos, bienvenidos a esta casa. Quisiera empezar estas palabras agradeciendo a los organizadores del acto, a la Embajada de Canadá, a la Cámara de Comercio Canadá-España, a las empresas organizadoras y especialmente a la Agencia Española de Protección de Datos, su participación en estas jornadas. Perdón. El desarrollo y generalización del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones suponen un pilar fundamental para mejorar la competitividad de las economías, de las empresas y, por tanto, para el crecimiento y la creación de empleo para los ciudadanos. En este sentido, se estima que hasta un 25% del crecimiento del PIB y un 40% del crecimiento de la productividad se debe a una adecuada introducción de las nuevas tecnologías en los distintos procesos productivos. En España, en los últimos años, y dentro de la Agenda Digital Europea, que se aprobó también bajo presidencia española en junio de 2010, y del Plan Avanza, hemos avanzado en estos años y hemos dado un gran salto adelante en el progreso de la sociedad de la información. Desde el año 2003 se han multiplicado
por más de 2 el número de internautas, incorporándose más de 12 millones de nuevos usuarios hasta los 29 millones de 2010. También el número de líneas de telefonía móvil ha crecido cerca de un 50% y hoy existen más líneas móviles que personas en España. Y también en España hoy 3 de cada 4 internautas participan de una o más redes sociales. En la actualidad, 2 de las áreas más dinámicas dentro de un sector que ya de por sí es extraordinariamente cambiante son el cloud computing y las redes sociales. Redes sociales que ya han pasado de ser una novedad a ser una realidad asentada que continúa en expansión, haciendo posible ambas realidades, el cloud computing y las redes, nuevos modelos de negocio, pero también presentando nuevos retos respecto a la protección de datos de los usuarios. Particular atención creemos en la Secretaría de Estado que debe ser prestada a las oportunidades que ofrece el cloud computing para las pymes, dado que elimina las barreras de la inversión inicial y de largos periodos de puesta en marcha de los servicios informáticos, disminuyendo los costes de mantenimiento y las necesidades de formación del personal. Así, la propia Agenda Digital para Europa considera necesario el elaborar una estrategia a nivel de la Unión Europea sobre la informática en la nube, especialmente en áreas como la ciencia o la administración, además de la empresa. Sin embargo, como toda nueva área, el cloud computing también afronta situaciones complejas, sobre todo en materia de privacidad, ya que, por ejemplo, los datos sensibles del negocio no residen en las instalaciones de la empresa, lo que podría generar, aunque a veces solo sea un reflejo quizá anticuado, una sensación de mayor vulnerabilidad por la sustracción o el robo de información. Así, y como ya se ha dicho en el Foro Económico Mundial, aproximadamente el 90% de los proveedores y usuarios de los servicios en la nube piensa que la percepción del riesgo para la privacidad es un impedimento muy grave para la amplia adopción del cloud computing. Por ello, es necesario un sistema de seguridad donde solo cada usuario pueda controlar sus datos subidos a la nube. Europa ha sido pionera en la protección de datos desde el año 1995, con la Directiva de Protección de Datos. Y en la actualidad existe un borrador de reglamento que busca generar confianza tanto en proveedores como en usuarios para fomentar en última instancia una mayor competitividad y eficiencia en la sociedad digital actual. España también ha sido muy respetuosa con la protección de datos, considerados un derecho fundamental, y tanto la Ley Orgánica de 1999 de Protección de Datos como el Decreto de 2007, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo, han establecido un marco jurídico que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal, comprendiendo tanto el tratamiento automatizado y el no automatizado de los datos de carácter personal. Así, un marco jurídico claro y definido promoverá una mayor confianza en la utilización del cloud computing al otorgar seguridad a los usuarios respecto al tratamiento que se realice de sus datos. Otra de las grandes áreas de expansión dentro de los nuevos modelos de negocio relacionados con las nuevas tecnologías son las redes sociales. A diferencia del cloud computing de carácter más técnico y cuyos destinatarios son principalmente profesionales y empresas, las redes sociales son una nueva realidad transversal en la que interactúan buena parte de los usuarios de Internet. El aumento de popularidad de las redes sociales ha transcurrido en paralelo al creciente nivel de intercambio de contenidos a través de la red. Esto ha hecho de Internet un medio más social que permite comunicar, entretener, compartir y hacer negocios. Los usuarios de las redes sociales han pasado de una etapa en la que eran considerados meros consumidores de contenidos creados por terceros, a una etapa en la que los contenidos son producidos por los propios usuarios equipados con un ordenador, conexión y conocimientos básicos en el uso de Internet. Así, una red social como Facebook posee, según se confirmó el 22 de septiembre de 2011 en el Developer Conference, más de 800 millones de usuarios, 5.000 millones de fotos, y las estadísticas sostienen que se suben más de 83 millones de fotos a diario.
De hecho, uno de los acontecimientos bursátiles a nivel mundial más esperados es la salida a bolsa de esta red social. El perfil de usuario se ha ampliado también y, al ser conscientes las empresas de que las redes sociales pueden suponer nuevas oportunidades de negocio, interactúan como cualquier usuario particular en estas redes, lo que supone un mayor grado de proximidad con los potenciales clientes, cercanía que permite no solo una mayor facilidad de comunicación, sino un acercamiento a la demanda real de los clientes y una mayor flexibilidad a la hora de modificar los productos al estar más cerca del consumidor final. Este ejemplo muestra el potencial de negocio en las redes sociales, pero también los retos de privacidad y de gestión de datos de carácter personal, no ya solo en la mencionada Facebook o en otras redes sociales generalistas, sino también en aquellas de carácter no generalista o más profesional, como pudiera ser LinkedIn. El derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad o el secreto de las comunicaciones son conceptos que deben ser protegidos en las redes sociales, donde existen múltiples datos sensibles de carácter personal y colectivos especialmente vulnerables. Especialmente vulnerables, como puedan ser menores o personas con algún tipo de discapacidad. Por todo ello, es necesario encontrar un equilibrio entre el uso legítimo de esos datos, que pueden suponer numerosos beneficios y oportunidades de negocios, y la protección de dichos derechos por parte del ordenamiento jurídico. Como todo lo relacionado con Internet y con el mundo de las nuevas tecnologías, también hay que ser consciente de que estas soluciones hay que buscarlas dentro de un mundo global. Y no va a ser sencillo. Y quizá también una de las cuestiones más relevantes pueda ser la diferencia en la concepción de la privacidad entre los Estados Unidos de América y Europa, como dos de las grandes potencias sociales y económicas de esta época. En Estados Unidos la privacidad se asocia más, por motivos de su historia, a la gente le preocupa más que el gobierno o la administración pueda tener acceso a sus datos. En Europa quizá nos preocupa más que la sociedad en general tenga acceso a ellas. En cualquier caso, sí que hay diferencias de concepción que en los próximos años tendremos que resolver unos y otros. Quizá un ejemplo de esa diferencia es la novedad de carácter jurídico que está impulsando la Comisión Europea, que es el derecho al olvido. Esta iniciativa de la Comisión Europea supone que el interesado, simplemente con su petición, tendrá derecho a que el responsable suprima los datos personales que le conciernen y se abstenga de darles más difusión, no solo en las redes sociales, donde quizás a día de hoy esa protección de datos personales parece más necesaria, sino en cualquier otro ámbito. Además, el responsable del tratamiento de los datos deberá informar a terceros que están tratando esos datos de los que un interesado ha solicitado su supresión. Con todo ello, y a modo de conclusión, quería destacar que tanto el cloud computing como las redes sociales son nuevas áreas en este mundo cambiante de la tecnología que abren grandes oportunidades, pero que también nos presentan retos importantes. Retos relacionados con la protección de datos y el tratamiento de los mismos, que el ordenamiento jurídico está afrontando para otorgar confianza suficiente a los distintos actores. Y oportunidades al suponer una incentivación de unos nuevos modelos de negocio que suponen una mejora de la productividad, un ahorro de costes y una mejor comunicación entre partes, y que por ello es necesario que en un mundo globalizado se potencien adecuadamente para mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo. Se debe afrontar, yo estoy convencido, el futuro con optimismo, y se debe incentivar y desear que los distintos actores sepan aprovechar las ventajas que otorgan estas nuevas áreas, que son ya una realidad tangible para numerosas empresas y para muchísimos usuarios, y supondrán, con una utilización adecuada, mejoras para todos los implicados en ellas. Quiero terminar, como empecé, agradeciendo a los organizadores de esta jornada que nos permitan, durante el día de hoy, profundizar en estos asuntos que son de gran actualidad y de gran importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Ahora tengo el placer de presentarles a don Derek Dubien, consejero comercial de la Embajada de Canadá en España. Derek. Muchísimas gracias.
Señor Secretario de Estado, señor Presidente de la Cámara de Comercio, good morning, ladies and gentlemen, bienvenue, mesdames et messieurs, buenos días, señores y señoras. Ante todo, nos sentimos privilegiados por el apoyo de la Secretaría de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en las relaciones entre nuestros dos países. En el breve tiempo que lleva en su cargo don Víctor Calvo Sotelo, se ha reunido con el embajador de Canadá, ha estado con la delegación canadiense en el Mobile World Congress y nos brinda hoy su apoyo. Además, esperamos que el secretario de Estado pueda viajar a Canadá en octubre, encabezando una delegación española al Congreso Mundial de IT de Montreal. El lema de este congreso es One Vision for a Global Digital Society. Por eso, desde junio, se realizará un Digital Techno Jam con miles de participantes online sobre temas relativos a salud, educación, cultura y administración electrónica. Les invito a todos ustedes, empresas españolas, a participar aportando sus ideas. La celebración de este congreso es una muestra más de la importancia que el gobierno canadiense otorga al sector de las telecomunicaciones y de las TICs. Es un sector para nosotros estratégico para una economía digital. Las actuaciones del gobierno van encaminadas a incrementar las inversiones en infraestructuras, ofreciendo un marco regulatorio estable y muy favorable a la competencia, la innovación y la creatividad y la inversión extranjera. Generalizar la adopción de estas tecnologías, especialmente por las pymes, disponer de trabajadoras altamente cualificados y con dominio de estas herramientas, asegurar que los consumidores puedan acceder a contenidos digitales canadienses en cualquier lugar, en todo momento y en la plataforma de su elección. En último término, nuestro gobierno quiere que el sector crezca no solo por la fuerza de las empresas canadienses, sino por la presencia de empresas extranjeras en Canadá, ofreciéndoles un marco jurídico, fiscal y de apoyo a la investigación y desarrollo muy ventajoso. En este sentido, ánimo a las empresas españolas, a ustedes, a venir a Canadá. Algunas empresas canadienses ya se han instalado en España. Por no citar más que algunos ejemplos, cuentan con presencia Celestica, que fabrica componentes para productos de diversas industrias del automóvil, aeronáutica, sistemas de seguridad, salud, radios, etc. Redknee, especializada en software inteligente de análisis. Mitel, un suministrador global de software y servicios de comunicación para empresas. CGI, que ofrece soluciones integrales a sus clientes. Y finalmente, patrocinadores del seminario esta mañana, OpenText, empresa de software líder en gestión de contenidos, y RIM Research in Motion, una empresa que ha revolucionado el mundo con sus Blackberries y actualmente está dando respuestas clave, sino la respuesta clave, con sus tecnologías Mobile Fusion y Balance. Agradezco de nuevo a la Cámara esta iniciativa tan importante y a la Secretaría de Estado por acogerla. Gracias a todos ustedes su presencia esta mañana y con eso creo que damos el lanzamiento del seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Derek. De hecho, ya estamos lanzados en pleno seminario. Nuestro siguiente ponente es don Rafael García Gozalo, coordinador del área internacional de la Agencia Española de Protección de Datos, y nos va a ilustrar sobre computación en la nube y redes sociales, aspectos de protección de datos. Rafael, cuando quieras. Muy bien. Sí, muchas gracias. Yo también quiero comenzar agradeciendo a los organizadores el que nos hayan dado la oportunidad a la Agencia Española de Protección de Datos de participar en esta jornada.
en dos temas que evidentemente son de enorme actualidad. Y yo creo que sin más preámbulo, dado que tampoco tenemos demasiado tiempo, voy a comenzar con mi presentación. Antes de empezar a hablar de computación en nube y protección de datos, yo querría hacer varias salvedades. La primera es que me voy a referir fundamentalmente a la utilización de los servicios de computación en nube por parte de empresas. Es decir, no voy a entrar, porque creo que, dado el contexto de este seminario, no es el lugar, no voy a entrar en el análisis de la utilización de los recursos de computación en nube por parte de los usuarios particulares, algo que en realidad todos hacemos cuando utilizamos Gmail o los desafortunados que en su momento utilizaron Mega Upload. Como digo, me voy a referir a la utilización de estos servicios por parte de empresas. En segundo lugar, también me gustaría señalar que lo que voy a presentar aquí no es una posición acabada por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Es realmente algo así como work in progress, por varios motivos. Uno de ellos es que, pues, dada la complejidad del tema, nuestra reflexión va evolucionando no solamente por nuestro propio trabajo de análisis, sino también por el feedback que recibimos por parte de empresas con las que contactamos y que nos plantean en ocasiones problemas muy específicos, y también porque creemos que, dada la naturaleza del problema, no es algo que podamos resolver desde la Autoridad Española de Protección de Datos aisladamente, sino que entendemos que esto es algo que requiere una respuesta orquestada a nivel internacional y más en concreto a nivel europeo. Y, de hecho, y por ello, estamos trabajando también dentro del grupo de autoridades en la Unión Europea, el famoso grupo de trabajo del artículo 29, en la puesta a punto de una opinión final sobre protección de datos y cloud computing, que esperamos, si todo va bien, que esté lista para el mes de junio y en la que se incorporará la posición española en estos temas. Y ya, sin más, paso directamente a mi presentación. Evidentemente, no es nada nuevo para ustedes el que hay diversas modalidades de computación en nube y diversas modalidades de servicio. No voy a entrar en ello porque seguro que lo conocen y seguro que con más profundidad de lo que pueda conocerlo yo, pero sí que me interesa resaltar que estas modalidades de servicio, estas modalidades de computación, tienen un impacto directo en cómo se aplica la Ley de Protección de Datos. Quizá el ejemplo más obvio es una entidad que tenga una nube privada. Dentro de esa nube va a estar actuando en todo momento como responsable y no hay, digamos, una salida de los datos fuera del entorno de la propia entidad. Sin embargo, este no va a ser el caso más usual. El caso más usual va a ser aquel en el que un cliente que tiene datos personales de terceros, que trata datos personales de terceros, contrata los servicios en nube a un prestador de servicios de computación en nube. Y aquí se nos plantea ya un primer problema y les puedo asegurar que no es una cuestión necesariamente pacífica a nivel europeo, y es cuáles son las posiciones jurídicas del cliente y del prestador. Desde la Agencia Española entendemos que es importante mantener el criterio de que el responsable del tratamiento es siempre la entidad original que decidió tratar los datos de sus clientes, de sus empleados, de sus proveedores, de terceras personas, y que el prestador de servicios en nube es un encargado de tratamiento. Como digo, esto no es necesariamente pacífico y existe una cierta corriente de opinión que sería favorable a considerar, por una serie de motivos que ahora veremos, que el prestador podría actuar como responsable del tratamiento también. Para nosotros esa posibilidad, lejos de resolver problemas, los complica o añade problemas nuevos, y entendemos que hay que mantenerse dentro de este esquema de que el cliente es responsable y el prestador es encargado de tratamiento. Esto tiene una serie de consecuencias que también entendemos que hay que defender. La primera de ellas, y a nuestro juicio importante,
es que la legislación aplicable a esa relación, a esa prestación de servicios en nube, es la ley del responsable, es decir, del cliente, es decir, en el caso de empresas españolas que contrataran servicios en la nube, la legislación española con las salvedades que ya ven ahí. Por otro lado, también ocurriría lo que ocurre en toda relación responsable-encargado, y es que no se considera técnicamente una cesión de datos y, por tanto, no hay obligación de informar a los interesados, a los afectados, de que se produce la transferencia, el traslado de datos entre el responsable y el encargado. Y, por otro lado, también el hecho de que exista esta relación responsable-encargado supone que esta relación se tiene que articular sobre un contrato, que es lo que exige nuestra legislación de protección de datos, a diferencia de lo que ocurriría si estuviéramos hablando de relaciones entre dos responsables, en cuyo caso hablaríamos de una cesión y no estaríamos hablando necesariamente de la existencia de un contrato. Y en este contrato es justamente donde se pueden incorporar las garantías de protección de datos. El hecho de que optemos por tengamos este entendimiento de la relación entre las partes no supone que desconozcamos que el estado, o digamos la situación clásica, el modelo clásico de esta relación responsable-encargado, no se ajusta o se ajusta con dificultad a las condiciones de la prestación de servicios de computación en nube. En esta relación tradicional, algunos rasgos característicos de ella es que es el responsable el que en todo momento se supone que tiene que dar instrucciones al encargado sobre cómo tratar los datos. De hecho, la definición de responsable es que es aquel que decide sobre la finalidad y la forma de tratamiento de los datos. Se supone también que no puede haber una comunicación a terceros por parte del responsable fuera del marco de lo que podría ser el contrato de prestación de servicios. Se supone también que es el responsable, dentro de esas instrucciones que va a dar al encargado, el que va a exigirle o a imponerle unas determinadas medidas de seguridad. Y también nuestra legislación, cuando habla del fin de la relación entre el responsable y el encargado, se refiere específicamente a la destrucción de los datos que haya podido tratar el encargado o a la devolución al responsable. Y esto es algo que en un modelo de computación en nube no necesariamente tiene por qué ser así. Un aspecto muy importante dentro de este marco clásico de relaciones responsable-encargado es el que tiene que ver con la determinación de subcontrataciones, es decir, de que el encargado del tratamiento a su vez contrate con otras entidades determinadas partes de ese tratamiento. Según el modelo clásico, el modelo que marca nuestra legislación, de nuevo el responsable tiene de alguna forma todo el control de ese proceso de subcontratación, incluida el conocimiento de los servicios que se van a subcontratar, quiénes son las empresas subcontratadas, la necesidad de que dé autorización para esas subcontrataciones e incluso que tenga conocimiento de los contratos entre encargados y subencargados. Esta es la relación clásica, este es el modelo clásico de relación responsable-encargado. Un responsable que, digamos, está en el asiento del piloto, del capitán, y que va dando instrucciones en una serie de materias a los encargados. Pero claro, en el modelo de prestación de servicios en nube, las cosas no son así. La realidad no es así, no define este modelo o no se basa sobre este modelo de relación. La posición del prestador de servicios es una posición que podríamos decir es de fuerza en la relación. El prestador de servicios normalmente, la realidad es así, va a ser una empresa de gran tamaño y cada vez de mayor tamaño, que va a tener de alguna manera unos servicios estandarizados, unos servicios modelizados, que son los que va a ofrecer a los clientes que contratan esos servicios de prestación en nube. Y se los va a ofrecer a través de contratos de adhesión. Es decir, la capacidad que va a poder tener, que tiene en principio el responsable de determinar el modo en que van a ser tratados los datos por este prestador
que se configura como encargado es menor, es más limitada que la que tiene o la que se le presupone en un modelo clásico. Y eso afecta a varios temas y afecta a dos temas fundamentales a los que ya me he referido. Uno es a la determinación de las medidas de seguridad a aplicar, que el responsable en muchos casos se va a encontrar con que es el prestador de servicios el que dice qué medidas de seguridad, porque no hay que olvidar que si se quiere, este modelo responsable encargado clásico está muy pensado, igual que ocurre con las transferencias internacionales, en un esquema muy punto a punto, es decir, empresa que contrata los servicios de un prestador de servicios para un tratamiento y empresa que hace ese tratamiento en una relación muy directa con su responsable. Es una relación, digamos, bilateral. En el mundo de computación en nube esto no es así, porque evidentemente hay alguien que contrata a otra entidad para prestar un servicio, pero lo cierto y verdad es que el prestador de servicios va a prestar esos servicios de una manera masiva y generalizada a un montón de responsables. Y va a ir, es decir, es cuando determina esas medidas de seguridad, se las va a aplicar a todos esos responsables con los que va a estar trabajando. No va a haber demasiado margen de maniobra para que customice de alguna forma esas medidas de seguridad en función del responsable con el que contrate. Y ocurre lo mismo con la cuestión de subencargados. El dinamismo de los procesos de computación en nube hace que, evidentemente, sea muy, muy difícil el que el responsable vaya pudiendo emitir autorizaciones cada vez que se va a producir una contratación. Una subcontratación. ¿Cómo se puede abordar esto? ¿Cómo se puede conciliar el modelo clásico de relación responsable-encargado con un modelo tan dinámico como es este de la computación en nube? Nosotros entendemos que no es preciso a priori, entendemos que no haría falta una reforma normativa importante o la adopción de nuevas medidas legales para la computación en nube. Entendemos que la complejidad es la propia que tiene el modelo, que tiene esta forma de prestación de servicios y que no va a ser menos complejo porque adoptemos normas, porque va a seguir siendo igual de complejo, como decía muy bien el secretario de Estado. Si cuando contratamos unos servicios de computación en nube para un tratamiento de datos, los datos están en un servidor en Singapur y durante 3 horas pasan a otro servidor en no sé dónde, en Canadá, ¿por qué no? Porque el prestador de servicios ha encontrado una oferta de almacenamiento muy ventajosa para esas 3 horas, la complejidad intrínseca que tiene eso para el tratamiento de datos no se va a resolver necesariamente porque adoptemos nuevas normas. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es hacer una interpretación adecuada de la normativa existente y empezando por el redefinir ese papel del responsable a partir de una exigencia más rigurosa, si cabe, de la diligencia debida que el responsable tiene que tener en la selección o en la designación del prestador de servicios. Y esa diligencia reforzada, por una parte, se concretaría en el recabar información, es decir, tiene que saber realmente el responsable qué está contratando cuando contrata unos servicios en nube y, por otro lado, en ser consciente de que mantiene sus responsabilidades como responsable, y valga la redundancia, en una serie de cuestiones, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o en el hecho de que es responsable por los problemas que puedan surgir con ese tratamiento de datos, o, y hablando ya quizá del futuro marco del reglamento, de la propuesta de reglamento europeo, por la notificación de las quiebras de seguridad que pudieran producirse. Eso, como digo, no es actualmente el marco más que en el terreno de las telecomunicaciones, en virtud de la directiva de privacy,
pero será el marco futuro. Sin embargo, yo creo que lo que tiene que cambiar o lo que tiene que reforzarse enormemente es la diligencia que se le debe pedir o que el responsable debe pedir al encargado. Y ahí pongo una diligencia exigible por defecto. Es decir, tiene que ser el modo habitual en que se aborden estas relaciones de tratamiento de datos o de prestación de servicios de tratamiento de datos en el modelo de cloud computing. El encargado tiene que ofrecer al responsable una información detallada sobre todos los aspectos del modo en que va a prestar ese servicio. Porque solo de esa manera podrá el responsable ejercer esa diligencia debida reforzada a la que yo me refería anteriormente. Si el responsable no sabe qué servicios realmente le está ofreciendo el prestador de servicios, si no sabe qué nivel de medida de autoridad de seguridad tiene, si no sabe cómo va a auditar esas medidas, si no sabe qué va a ocurrir al final de su relación, porque efectivamente ese dinamismo, el dinamismo de la prestación de servicios en nube alcanza a todos los extremos y también alcanza el hecho de que se pueda cambiar de prestador de servicios con mucha facilidad. Si no sabe el responsable qué ocurre al final de esa relación con precisión, difícilmente podrá hacer una evaluación de si lo que le está ofreciendo ese prestador de servicios se adecúa a sus necesidades y se enmarca dentro de sus responsabilidades en materia de protección de datos o no se enmarca. Ya me he referido varias veces a que el responsable en un modelo, en el modelo tradicional, el modelo que todos venimos aplicando, está encargado de dar instrucciones. Aquí, en el modelo, en el ámbito del cloud computing, es difícil que el responsable de instrucciones, por lo que estábamos comentando anteriormente, es decir, porque se va a encontrar con unos servicios estandarizados que son los que le ofrece el prestador y su margen de maniobra para poder negociar esos servicios va a ser limitado, no va a ser tan amplio como en un modelo más tradicional. Pero eso no quiere decir que el responsable esté atado, no tenga margen de maniobra, no tenga capacidad de decisión sobre cómo decide que se tratan los datos de los que es responsable. Insisto que hay que mantener ese criterio de responsabilidad del responsable. Y el responsable puede y tiene que hacer una serie de cosas, como, por ejemplo, tomar una serie de decisiones sobre los datos que se van a tratar con el modelo de computación en nube. Una pregunta que también se ha comentado por parte del secretario de Estado en su intervención. ¿Qué pasa si tengo datos sensibles? ¿Es razonable pensar que los puedo contratar con este proveedor a la vista de las medidas de seguridad que me ofrece o no? ¿Esos datos forman parte o van a formar parte del contrato de prestación o no? En definitiva, y en último extremo, dentro de esa capacidad de decisión del responsable, entra el elegir un proveedor u otro. Es verdad que es posible que exista una cierta tendencia a que confluyan las ofertas de los prestadores, sobre todo de los grandes prestadores. Pero yo creo que también en ese sentido es un trabajo un poco de todos y probablemente también de las autoridades de protección de datos y el actuar de alguna manera como de contrapeso en ese sentido, es decir, estableciendo y intentando hacer cumplir unos criterios de contratación de servicios en nube o de características que tienen que tener esos servicios, de tal modo que pueda incluso constituir justo lo contrario, es decir, que el hecho de que no haya una oferta homogénea, sino que haya una oferta diferenciada de prestación de servicios en nube, pueda constituir para determinadas empresas una ventaja competitiva. Es decir, yo estoy ofreciendo unos servicios que se adecúan a la normativa de protección de datos del ámbito europeo o del ámbito español. Y, de hecho, esa noción está detrás de determinadas iniciativas, como por ejemplo las que se están promoviendo en Francia, de desarrollar servicios, digamos, intraeuropeos, por así decirlo, de computación en nube. No entro en si esa posibilidad es real o es realista
o puede tener mucho futuro, pero lo cierto y verdad es que pretende ofrecer ese tipo de solución, unos servicios de tratamiento de datos con la modalidad de computación en nube adaptados al entorno europeo. Con las medidas de seguridad ocurre lo mismo, es un ejemplo más de lo que señalaba anteriormente. El responsable tiene que conocer cuáles son las medidas de seguridad que va a aplicar ese prestador de servicios encargado y tiene que ser capaz de determinar hasta qué punto se adaptan o no se adaptan a sus necesidades como responsable. Nosotros aquí en este tema recomendamos, sobre todo porque es una garantía adicional, recomendamos que el responsable o que se incluyan en estos contratos la realización de auditorías externas, independientes y regulares, como una garantía adicional para el responsable. Incluso aunque no sea, el tipo de tratamiento no sea el que legalmente exige este tipo de auditorías. Y hablaba anteriormente de la portabilidad. Entendemos que es muy importante que en estos contratos se prevea muy claramente qué va a ocurrir con los datos al final de la relación, porque en el modelo que nuestra ley, como antes señalaba, define, lo que se dice se destruyen o se devuelven. Pero claro, cuando tú tienes todos tus tratamientos en nube y no tienes ni siquiera software, no tienes nada, que te los devuelven y qué haces con ellos. Y eso va a pasar, eso va a ser una situación muy real. Entonces entendemos que es muy importante que esos contratos prevean el que en el momento en que el responsable, el cliente, decida cambiar de prestador de servicios, el prestador de servicios tenga que transferir esos datos a otro posible prestador de servicios seleccionado por el responsable. Porque, y en definitiva, eso estamos hablando de una garantía para el responsable, que es su negocio el tratar esos datos, pero también estamos hablando de una garantía para los datos como tal, porque si esos datos se pierden, no se pueden seguir utilizando o cualquier otro tipo de cosa, al final el que va a ser perjudicado es el interesado, es el titular de esos datos. Y hablaba también en este modelo clásico de los subencargados. Evidentemente, en el mundo en nube no es posible el modelo tradicional de que cada vez que se va a producir una subcontratación, el responsable es informado y autoriza esa subcontratación. No puede funcionar. Entonces, entendemos que lo que hay que trabajar o en lo que hay que avanzar es en mecanismos que puedan sustituir eso. Es decir, el responsable tiene que seguir teniendo una capacidad de decisión sobre esas subcontrataciones, pero probablemente podamos interpretarlo, debamos interpretarlo en el sentido de que en lugar de autorizar una subcontratación en concreto o cada subcontratación en concreto, lo que el responsable sepa y autorice en el momento en que firma el contrato es esos elementos que tienen ustedes en la diapositiva, es decir, qué tipos de servicios prevé el primer encargado subcontratar, con qué niveles de calidad, a qué tipo de subencargados prevé transferirlos, son empresas de su propio grupo, son empresas de otro grupo. Un elemento adicional del que ahora hablaremos, son empresas situadas en la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, en países considerados con un nivel adecuado de protección o no. Es decir, de alguna manera, la autorización específica, caso por caso, de cada subcontratación tendría que redefinirse o reinterpretarse en cuanto a, en el sentido de decisiones sobre modelos de subcontratación, sobre criterios de subcontratación. Como mecanismos complementarios existiría necesariamente la posibilidad de que el responsable en todo momento supiera con qué entidades concretas se está subcontratando. Como digo, no en esta situación de subcontratación, autorización, subcontratación, sino más bien conocer cuáles son,
conocerá regularmente cuáles son las empresas con que se está subcontratando, de tal modo que pueda, en un momento dado, decidir y valorar si es verdad o no que lo que el primer encargado le prometió cuando firmaron el contrato del tipo de empresas con las que podría subcontratar se está cumpliendo o no. Un ejemplo que ponemos aquí sería, por ejemplo, que el listado de estas empresas estuviera accesible en un sitio web, o que se comunicara regularmente al responsable mediante correo electrónico todas las semanas o cosas similares. Y hablaba de transferencias internacionales. Aquí, de nuevo, nuestra interpretación, y no me voy a entretener mucho porque el tiempo avanza, nuestra interpretación es que hay que hacer un uso razonable y adaptado de los mecanismos que actualmente existen. Los escenarios son variados. El más normal es el que esa transferencia se produzca a un país adecuado. Digo normal en el sentido de que es normal porque es el más sencillo, no porque es el que más vaya a ocurrir. En ese caso, pues tendríamos el modelo clásico de un contrato de prestación de servicios. Un modelo que va a ser más normal es el de que se produzca una transferencia a un país que no tiene este nivel adecuado de protección, es decir, que el contrato entre el responsable y el prestador de servicios se haga con un prestador de servicios que está fuera o bien del entorno de la Unión Europea o bien fuera de un país que tiene un nivel adecuado de protección. Nosotros, en ese sentido, entendemos que habría que utilizar unos contratos no exactamente idénticos a los basados en las cláusulas contractuales tipo que aprobó la Comisión, modificó la Comisión muy recientemente en el año 2010. Y digo no exactamente porque también estas cláusulas contractuales tienen una serie de previsiones que son o que están hechas o están pensadas para este modelo más clásico de relación. Por tanto, nos vale el modelo de cláusula contractual tipo responsable encargado del año 2000, que aprobó la Comisión en 2010, pero entendemos que también su contenido debe adaptarse en la línea de lo que hablábamos anteriormente. Y mayor adaptación va a requerir lo que probablemente sea el formato más normal de transferencia internacional, que es que tengamos a un primer encargado en la Unión Europea, la empresa con quien el cliente responsable contrata la prestación de servicios, pero que a su vez ese primer encargado que está en la Unión Europea posteriormente subcontrata el tratamiento de datos con empresas que no están en la Unión Europea, que no están en España y que no necesariamente están en países con un nivel adecuado de protección. Esto conlleva una complejidad adicional porque las cláusulas del año 2010, el problema que tienen es que están pensadas para eso, para que el primer encargado esté fuera del ámbito de la Unión Europea, no esté dentro del ámbito de la Unión Europea. De hecho, ya las propias cláusulas prevén o piden una adaptación. Y hay uno de sus considerandos, el considerando 23 de la decisión por la que se aprueban, en la que se pide a los Estados que adapten esas cláusulas para autorizar transferencias en las que el primer encargado sí esté en la Unión Europea, mientras que los sucesivos subencargados no estén en la Unión Europea. De hecho, ese es un considerando que se introdujo a petición española, porque entendíamos que el hecho se beneficiaba excesivamente a empresas, a primeros encargados que no estuvieran en España, y era una desventaja para determinadas empresas españolas que pudieran estar en España y que a su vez subcontrataran fuera de la Unión Europea. La agencia está trabajando precisamente en esta adaptación y a muy corto plazo aparecerán las primeras autorizaciones basadas en esta adaptación de las cláusulas contractuales del año 2010, cuando el primer encargado está en el territorio de la Unión Europea. Pero digamos que cuando hablamos de computación en nube hay que hacer más adaptaciones todavía, es decir, no solamente las que ya prevemos para unos modelos más clásicos de transferencia, sino que también habrá que adaptar estas cláusulas a los requerimientos de computación en nube. Y quizá la gran pregunta es hasta qué punto esas adaptaciones
podrán de alguna manera estandarizarse de forma que se permita una autorización automática de las transferencias que conllevan. Hay otra posibilidad que son el uso de las BCR, de las Binding Corporate Rules. Lo que pasa es que el problema que las BCR plantean es que están previstas para movimientos intragrupo dentro de una corporación, dentro de una entidad multinacional, y no necesariamente va a ser este el caso cuando estemos hablando de prestación de servicios en nube y de transferencias internacionales vinculadas con prestación de servicios en nube. Hay una última posibilidad, que esto sí que también es work in progress, que es el posible desarrollo de algo que ya está previsto en el reglamento, en el borrador de reglamento que ha presentado la Comisión, que serían las BCRs para encargados o las Binding Processor Rules, que sería una adaptación de las BCRs para responsable, pero digamos con previsiones mucho más adaptadas o mucho más adecuadas al trabajo de entidades que actúan como prestadores de servicios. Como digo, esto está ahora mismo en el horno, está elaborándose por parte del grupo de trabajo del artículo 29 y es posible que incluso a lo largo de este mismo año existiera ya alguna primera toma de posición del grupo presentando cuál podría ser este formato de las Binding Processors Rules. Y como me quedan 10 minutitos, creo, más o menos, paso inmediatamente a redes sociales. Aquí seguimos, es una de las manías de la Agencia de Protección de Datos. Estamos intentando siempre identificar al responsable. Yo no sé si porque a ver si así le podemos sancionar y esas cosas. Pero no, nos parece, claro, evidentemente, más allá, bromas aparte, es fundamental identificar quién es el responsable. Es fundamental identificar quién determina que unos datos se traten y determina cómo los datos se tratan. Y en el caso del cloud computing, nos parece importantísimo mantener que el cliente que contrata servicios en la nube es el responsable, y en el caso de las redes sociales utilizadas en un entorno corporativo, nos parece que también es fundamental determinar quién es el responsable. En el entorno de redes sociales hay varios responsables, o puede haber varios responsables. Normalmente el gran responsable es el prestador de los servicios de red social, que es el que determina la existencia del tratamiento, pone los medios, etcétera. Pero no es el único. También desarrolladores de aplicaciones que se puedan implementar a través de la red social y que traten datos por el uso de esas aplicaciones, también se convierten en responsables de tratamiento. El usuario habitualmente no es un responsable de tratamiento, porque está tratando los datos se le aplicaría la excepción doméstica. En principio, está tratando los datos para fines particulares, y los datos que pueda incorporar o que pueda manipular en el contexto de la red no excederían de ese ámbito, digamos, privado. Pero esa excepción general no necesariamente o no siempre se tiene que aplicar. Hay una opinión del grupo de trabajo del artículo 29, el documento es el Working Party 163, en la que el grupo analiza qué ocurre cuando digamos que los datos que el usuario trata a título particular y en los que se aplica la excepción sobrepasan ese entorno del ámbito doméstico y privado. Y se citan varios ejemplos. Uno tiene que ver con el ámbito en el que se difunden esos datos. No es necesariamente una cuestión cuantitativa, no es que si tienes muchos amigos estás fuera de la excepción y si tienes poquitos, pues no estás, porque evidentemente sería un criterio difícil de establecer. ¿Qué es muchos? 100, 50, 300, ¿qué es pocos? 10, 15.
de lo que habla más bien la opinión es de que si se circunscribe a un grupo cerrado de una manera muy evidente, estaríamos en la aplicación de la excepción de uso doméstico. Si rebasa ese ámbito también de una manera evidente, estaríamos en la aparición de un tratamiento de datos del que el usuario sería responsable. No con todas las obligaciones del responsable, pero lo sería. Y hay otro caso que también menciona este documento y que ahí he copiado el trocito justo a que se refiere, y es cuando el usuario en la red actúa en nombre de una empresa, es una empresa, o actúa con fines comerciales, mercantiles, etcétera. Es decir, cuando ya no hay una excepción de uso doméstico, no lo está utilizando a título particular, se está utilizando para otros fines. En ese caso, el usuario se convertiría en responsable del tratamiento. Y este sería el caso que aquí nos ocupa, sería el caso en el que una empresa abre un perfil y empieza a tratar datos de otros usuarios de la red con unos fines que evidentemente no son los fines de un ciudadano particular en el ámbito doméstico. Claro, lo que pasa es que estamos ante un responsable un poquito especial. No estamos ante un responsable clásico y es difícil encajar. La verdad es que el ámbito de las redes sociales también se resiste a categorizaciones tradicionales. Es difícil encajar la figura del responsable en el entorno de la red social, pero porque hay peculiaridades en el entorno de la red social, en la estructura, la infraestructura, no la pone el responsable, en este caso la empresa que actúa con un perfil, sino que es la que viene determinada por la propia estructura de la red social, y el usuario no privado, no particular, no tiene decisión sobre esa estructura. En principio, y salvo que esto ocurriera, en cuyo caso estaríamos en una situación nueva, este usuario empresarial tampoco incorpora datos a sus propios recursos tecnológicos, se mueve en el entorno de la red social. Y en principio tampoco no tiene por qué tener ninguna relación especial con el prestador de servicios de red. Es un usuario más, con un perfil más. Lo que pasa es que desarrolla una serie de actuaciones o tiene una serie de finalidades que no son las que tiene un usuario particular. Desde la agencia entendemos que lo que es fundamental en este entorno es la información y la transparencia. Es decir, que cuando alguien decide hacerse amigo de una empresa que tiene un perfil en una red social, sepa perfectamente en qué consiste, qué va a ocurrir cuando se hace amigo de esa empresa. Ahí he puesto una serie de ejemplos. Hay una serie de cosas que probablemente no fueran una obligación estricta de información, pero que podrían considerarse una buena práctica, como por ejemplo el enlazar con las políticas de privacidad de la empresa, en términos generales, no necesariamente en el marco de la red social. Pero hay otras que yo entiendo que es una información que sí tiene que prestarse o sí que tiene que darse justo de una manera que podríamos denominar obligatoria. Hay una cuestión en la que he de confesar que en la agencia le hemos dado muchas vueltas y no tenemos una solución evidente. Y lo que sí tenemos es una recomendación de buena práctica, y es si hay que notificar ese fichero. Si tenemos un responsable, hay una obligación de notificar, que es algo... como digo, no hemos llegado a una conclusión definitiva, porque entendemos que en realidad este responsable tampoco es responsable del fichero como tal, porque los ficheros y toda esa información personal, el responsable es la red social. Pero nuestra conclusión es que sí que puede ser una buena práctica el notificar en el contexto de otros tratamientos que pueda estar realizando la empresa, el incluir este tipo de tratamiento, y digo tratamiento que no fichero. Por ejemplo, como ejemplo, la Agencia Española
dentro de uno de los ficheros que nos tenemos autonotificados, que tiene que ver con eventos y conferencias, incluimos a nuestros amigos, el tratamiento de los datos de nuestros amigos en redes sociales. Pero, como digo, no es un fichero específico, forma parte de otro fichero. En este contexto de las redes sociales, normalmente el tratamiento de datos está basado en el consentimiento, es la forma. El consentimiento se expresa cuando alguien decide hacerse amigo del perfil de la empresa. Nos parece importante que quede claro que el consentimiento afecta a la persona que lo emite, es decir, a la persona que decide hacerse amigo, no se extiende necesariamente a los amigos de esa persona que digamos que expresa su consentimiento, expresa su intención de mantener relaciones con la empresa en el ámbito de la red social. Y, por último, entendemos también que el hecho de que las personas tengan un perfil abierto a todos, no solamente limitado a determinados grupos de amigos, no es un consentimiento implícito. Como en todo tratamiento de datos, hay una serie de derechos del interesado. Lo cierto es que aquí los derechos existen, pero existen en el entorno de las posibilidades que la red social ofrece. Por ejemplo, es claro que la rectificación de los datos o la cancelación de los datos no se va a ejercer sobre la empresa que actúa a través de un perfil, sino que quien lo tiene que, ante quien se tiene que ejercer es ante el prestador de servicios de red social. Y, finalmente, yo creo que, ya para ir acabando, que hay una serie de límites. Hablábamos de la legitimación para el tratamiento, que es el consentimiento, hablábamos de la información, hablábamos de los derechos de los usuarios, y yo creo que hay que hablar de una serie de límites que no deben rebasarse, porque entraríamos probablemente en unos tratamientos adicionales, en otros tratamientos que no son el estricto que yo definía al principio cuando hablaba de que el responsable, aquí en este caso, el responsable es un responsable especial. Entendemos que el principio de finalidad es evidente y es el que debe manifestarse cuando se proporciona la información al usuario que va a hacerse amigo. Entendemos que no deben sacarse, por así decirlo, los datos del contexto de la red e incorporarse a recursos propios de esta empresa responsable, porque estaríamos ante un nuevo tratamiento. Entendemos que lo mismo ocurre cuando se facilita desde ese perfil el que aplicaciones desarrolladas por terceros puedan tener acceso a los datos de los amigos. Ahí estos terceros, que ya hemos dicho que como desarrolladores, si utilizan datos, estarían tratándolos, hay una cesión de esos datos y, evidentemente, estaríamos ante un tratamiento adicional al estricto del que estamos hablando, que es el que marca la relación del amigo con la entidad que tiene su perfil en la red. Y también nos parece, siguiendo un poco algunas ya decisiones anteriores de la agencia, que hay que ser particularmente cuidadosos con todo este tipo de estrategias de comercialización que piden que se difunda información y que se difundan mensajes comerciales a los amigos de los amigos, o más allá, digamos, del círculo del directamente afectado. Entendemos, volvemos a lo mismo, si nos remitimos a la definición de responsable, el responsable es el prestador de servicios en red, el desarrollador de aplicaciones que en un momento dado pueda empezar a tratar datos, en este caso el usuario que actúa con fines no estrictamente domésticos, y entendemos que en el momento en que se promueva esta difusión de mensajes comerciales para los amigos de la entidad, esos amigos estarían también saliendo
del ámbito de tratamiento estrictamente doméstico, particularmente si esa difusión viral de los mensajes tiene algún tipo de contraprestación en términos de regalos o en términos de ese tipo. Con lo cual, nos parece que ahí hay que ser particularmente cuidadosos a la hora de promover desde estos perfiles corporativos este uso de estrategias de marketing viral. Y yo creo que ya he acabado. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier aclaración que deseen. Muchas gracias, Rafael, por una presentación muy detallada. Estoy seguro que saldrán preguntas y saldrán más temas. Andamos un poquito mal de tiempo. El secretario de Estado tiene múltiples obligaciones, estoy seguro, y más en estos tiempos. Quiero agradecerte tu presencia. A partir de ahora vamos a cambiar el panel. Va a tomar el relevo la vicepresidenta de la asociación, pero antes de despedirme y de despedir al secretario de Estado, quisiera dejar sobre la mesa dos cuestiones nada más que no se respondan ahora y que sean objeto de debate. El tema del forum shopping, es decir, dónde interesa más establecer este tipo de servicios, en España u otros países de la Unión Europea, y si esto puede ser un problema para las autoridades españolas o para otras. Y luego está el tema de los contratos de adhesión a los que se ha hecho alusión. ¿Son verdaderamente contratos de adhesión o lo que les distingue de lo que no es contrato de adhesión es que se puede optar por otro prestador de servicios o no? Son realmente contratos de adhesión y esto creo que es algo que debería sujetarse o someterse a debate. Con esto, yo personalmente les doy las gracias por estar aquí y nuevamente reitero las gracias al secretario de Estado por su presencia. Muchas gracias.